En el mundo de la literatura se entiende por transición aquel momento donde la serie tiene que dar datos o hechos antes de llegar al momento deseado. Básicamente ponen las bases para lo que está por venir. Este recurso se emplea en series que están estructuradas como trilogías o series incluso más largas. Así surgen obras donde no ocurre gran cosa o solo se exponen elementos que sirven como pistas para exponer los componentes de otras tramas o eventos sin propósito de cierre de un arco, como en Eternals, o se hace secuela indirecta mediante una historia alternativa con otros personajes para continuar una historia ya concluida hasta su extensión lógica, pero exponiendo la nueva trama desde un punto de vista diverso, como Loki o Spider-Man No Way Home, o contar el origen de un personaje a manera de precuela, pero con el propósito de dar más peso a su rol en lo que es el universo ya dicho, como en Black Widow. Básicamente, esto produce la posibilidad de que la información expuesta se interprete por el espectador como un camino en construcción de una nueva trama, lo cual se supone debe impresionar. Como en las escenas postcréditos de cualquier película de Marvel. Ok, ya entendí. Entonces, enfoquémonos en eso. Pero antes, saludos magos guerreros, soy Shadow Hackett. Y yo, Alistair Hives. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Todo eso nos ayuda mucho y continuamos con el tema. Cuando planeábamos este video, originalmente solo se trataría del tema de la transición en general, más el universo cinemático de Marvel, en especial su fase 4, ha abusado tanto de este recurso que usarlo como ejemplo resultó un paso natural en la evolución de la exposición del tema. Con el final de Avengers Endgame, básicamente habíamos por fin visto un final para lo que era el MCU o universo cinemático de Marvel y la mayoría de sus personajes, pues no solo se cerraba el arco de Thanos y las gemas, sino de varios otros superhéroes que ahí existían. Tony Stark termina su historia del mismo modo que terminó su primera película con el Yo soy Iron Man. Hulk logra hacer las paces con Bruce Banner al unirse a él. El Capitán América, quien obtiene una vida al lado de Peggy Carter, tiene su merecida recompensa tras una vida de servicio a su país, más allá de los confines del tiempo, como el primer Vengador. Y Thor obtiene una nueva perspectiva para el desarrollo de su vida. Aunque para ser justos, Thor siempre tiene una nueva resolución para su vida en cada película que aparece. El punto es que con el final de Thanos se había acabado un ciclo de desarrollo de personajes y arcos argumentativos. Correcto, mas este cierre no significaba el fin del universo de Marvel, solo que era hora que nuevos héroes entraran y tomaran la batuta para enamorarnos de ellos y este universo lleno de posibilidades. La idea no es mala, pero la ejecución en el desarrollo de la misma es lo que ha generado controversias. Al final, los resultados hablan por sí mismos, por una sobreexposición a demasiado contenido y un desarrollo de historias donde la recompensa parece poco clara, escasa o nula para el espectador. Al final, no se logra conectar con el público. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Diseccionemos por partes lo que a todas luces parece el ejemplo de lo que no se debe hacer al crear transiciones. Esto también puede pasar con clichés y tropos, no por calificarlos como malos o buenos a estos recursos literarios, sino porque como herramientas dependen de una ejecución con pleno conocimiento de causa para funcionar. Exacto, puede y existen buenos ejemplos en obras que son de transición, ya sea por el espectáculo que presenta, es lo suficientemente entretenido que no te molesta, como la saga de Asgard en el anime de Saint Seiya, o porque los personajes son tan entrañables y están tan bien desarrollados que no te importa pasar tiempo conociéndolos, aun si su lugar en la importancia del universo es poca, ya que has conectado con ellos de alguna manera, como el libro Merlin en la saga de Ciclo-Pendragon de R.H. Lawhead. Obviamente hay algo que estos dos ejemplos tienen, no son la primera entrada en su serie. Antes de la saga de Asgard existió la saga del santuario. Antes de Merlin existió Taliesin, por lo que nos daban tiempo de conocer o los personajes o el mundo. En el caso del universo cinematográfico de Marvel, la fase 4 cimentó su identidad en series cuyo desarrollo inició muy bien, como Wanda, Visión y Loki, pero dejó mucho que desear con Halcón y el Soldado del Invierno y El Caballero de la Luna. Voy a presentarme, soy nada menos que Tuxedo Mask.
franquicia y personaje equivocados, querido editor. Pero precisamente por eso, ya de por sí es un personaje poco explorado, a pesar de ser el Batman de Marvel. ¿Por qué no pudieron aprender de lo que ha hecho bien DC con Batman para introducir a Moon Knight? Además, retomamos este universo centrados en el multiverso, lo cual se ejecutó maravillosamente en WandaVision, What If y Spider-Man Sin Camino a Casa, pero se empleó con una comprensión mínima del atractivo detrás del concepto en Doctor Strange Multiverso de la Locura, pretendiendo dar continuidad a los eventos expuestos en WandaVision, cuando Sony había hecho un uso magnífico de la idea en los diferentes espejos torcidos del Hombre Araña que nos presentaron en Spider-Verse. Para una audiencia conocedora, exigente y especializada como la de los cómics, eso equivale a dar un paso adelante y dos hacia atrás. América Chávez es la sucesora del Capitán América y ni siquiera ameritó un desarrollo apropiado. Así es, y lo peor es que Marvel ya lo había hecho originalmente y muy bien. En la fase 1 entendieron que tenían que cimentar las bases de manera sólida para convencer a la audiencia del por qué estos personajes son importantes en su universo y qué aporta cada uno cuando se unen para combatir contra el mal. Independientemente de si uno ama el universo cinematográfico de Marvel o a los personajes, hay algo que la gente no perdona: una historia mal contada. Peor si esta carece de rumbo, orden o sentido, pues así como cada película debe tener su planteamiento, desarrollo y conclusión, lo mismo ocurre con las fases. Si revisan en términos generales, cada una de las fases tenía su inicio, desarrollo y conclusión, siendo generalmente los Avengers. Bueno, más o menos. Técnicamente, la fase 2 acabó con Ant-Man y la tercera con Spider-Man Lejos de Casa. El problema con la fase 4 es que olvidó todo ese planteamiento pensando que los fans ya conocían el universo, y aun cuando eso sea cierto, traiciona el hecho de que toda buena historia debe sustentarse en bases firmes y bien desarrolladas. Por eso, Christopher Nolan vuelve a contar el origen de Batman en su trilogía, a pesar de que tenemos la versión de Tim Burton. Spider-Man es la excepción a la regla porque se presentó en las películas de Marvel como un personaje secundario, producto de la colaboración con Sony, al igual que los cameos de Venom y Quicksilver. Pero cuando aparece un personaje que tiene un peso argumental relevante o cuya presencia en el universo por sí sola da de qué hablar, resulta indispensable que desarrolles dichos personajes para que la gente sepa por qué debe prestar su atención a ellos. Esto nos lleva a que tenemos no solo películas formulaicas, todos conocemos la fórmula de Marvel y el estilo del humor que utilizan. ¿Cómo olvidar que cada vez que se suscita un momento serio, tiene que venir acompañado de un chiste? Mas eso no es tanto el problema. El problema proviene en que, como dijimos en un principio, las historias de transición tienen ciertos elementos que luego pueden ser de importancia. Se demerita el viaje por llegar al destino, por tanto preparar algo que posiblemente nunca ocurrirá, con lo cual se deja en un segundo plano la historia que se pretendía desarrollar durante 2 horas y más de película, con tal de mostrar una escena postcréditos de 2 minutos que al ponerse en primer plano se le pretenda dar más relevancia cuando solo es un contenido adicional y no el todo. ¿Eso a qué nos recuerda? La razón por la que la gente ha dejado de ver películas de superhéroes, ya que se ha perdido el significado y la sustancia que se tenía con tanta claridad en las fases anteriores. Un ejemplo es la serie de She-Hulk, que ha dado de qué hablar solo por cómo ha absorbido tendencias actuales, más no por la historia que cuenta. Lo malo en el UCM es que aún no vemos para nada esa resolución. ¿Qué fue de los anillos en Shang-Chi y su origen? ¿Quién sabe? Y de lo de la espada del novio ese en Eternals. Buena pregunta. Y ahora, ¿qué con Hércules? Ese es el problema. No se sabe con certeza si todas estas preguntas tendrán una respuesta, ya que hay varias escenas postcréditos sin recompensas o consecuencias en posteriores filmaciones. Puede que eventualmente se resuelvan los cuestionamientos en otra dirección, pero la audiencia no puede esperar por siempre a que esto ocurra. Correcto, aunque hay que especificar que por tiempo hablamos más bien de información, pues el gran problema en esta fase es que también todo está muy desconectado. Nos están llenando de información que de momento es inútil y solo nos rellenan de cosas, pues cuántos otros eventos no han pasado desde la revelación de los anillos de Shang-Chi. Todas esas cosas traen sus propios problemas y cuestiones, porque parece más infodump que algo valioso. Cosa que nos lleva a la siguiente cuestión. De momento también nada está cohesionado y cuando lo intentan parece ser más como un cameo
guiño o easter egg que otra cosa. Pues miren, en la fase 1 teníamos un hilo que juntaba las películas de Iron Man 2 hasta Los Vengadores 1 y era SHIELD. Esa organización estaba en las películas y afectaban en ella en cierta medida, por lo que aun si la obra giraba en torno a un héroe distinto, estaba ese elemento que nos recordaba que allá afuera hay otros seres extraordinarios. Al proporcionar menos contenido, el espectador podía enfocar su atención a lo relevante y divertirse genuinamente con lo que se le ofrecía, porque la exposición se mantenía simple, ya que algo que siempre ha mantenido a la gente alejada de los cómics ha sido el cómo se llegan a complicar excesivamente las tramas, como es el caso de las crisis de DC. Otro problema es la falta de cohesión o dirección, porque no tenemos un común denominador que nos indique cómo se relacionan los proyectos o que los unificará eventualmente como partes de un todo. No es que sea malo que cada uno tenga su propia esencia, pero sus historias no tienen conclusiones satisfactorias para la audiencia que nos permita justificar la necesidad de que contribuyan estas piezas en el armado de un gran rompecabezas, como en el caso de Werewolf by Night. Siendo ese otro problema, pues aunque se agradece que las historias de origen sean en cierto modo independientes del resto, digo, son la primera gran prueba del héroe para demostrar que puede ser heroico, la falta de una conectividad con el universo hace que se sienta como un material anecdótico. El problema más drástico es el obligar al espectador a consumir las series de Disney Plus para entender a plenitud el contenido de las películas, cuando siempre se han caracterizado por ser un medio universal que acepta a seguidores, novatos, casuales y expertos por igual. Está cometiendo el mismo error que la industria de los cómics ha hecho durante décadas, convirtiéndose en un medio poco accesible al forzar al consumidor a adquirir diversas publicaciones para dar seguimiento a una misma historia. Y esa práctica es lo que al final desgastará la relación con los cineastas. Siendo eso un problema en sí mismo. No está mal las series que forman parte de un universo, pero aumentan muchas veces confusión o reducen el interés. Más aún cuando una serie se siente como una transición para una película y que la película se vuelva una transición para una serie. Te veo a ti, Loki temporada 1, Ant-Man Quantumania y Loki temporada 2. En conclusión, la transición es un elemento que puede servir, más como tristemente pasa en la fase 4 del UCM, si no se sabe hacer, terminas con eso, un desastre que no puede entenderse y al final drena todo el interés que habías logrado acumular con el tiempo, guardando los detalles importantes para un momento que crees que va a llegar en el futuro, pero tristemente se corre el riesgo de que ese momento pueda ya no llegar, o si llega no va a tener el efecto que tú hubieras permitido o deseado debido a la súbita falta de interés por tanta transición innecesaria. Bueno, eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadowhaken, out. Y yo, Alistair Hyde. Hasta pronto.